tardes, estimados participantes. Vamos a ver hoy la tercera práctica que lleva como título el osciloscopio. En esta práctica les mostraré cómo es el principio de funcionamiento de un osciloscopio, cómo se manipula y se simula por el simulador LabVIEW con la función senoidal, más que todo, para que vean la forma de la onda, de la señal. Como ustedes ya les he comentado, en la señal senoidal es la más usada, que es la corriente alterna en electrotecnia. Vamos a dar una breve introducción de lo que es un osciloscopio. Un osciloscopio es un instrumento de medición que sirve para medir voltajes y medir corriente en forma gráfica, en una representación gráfica. De allí se puede ver en esa gráfica lo que es el periodo, se puede calcular también la frecuencia angular, se puede calcular el voltaje pico, también el voltaje offset de cualquier determinada gráfica, también puede ser cuadrática, triangular, pero el día de hoy vamos a trabajar con la senoidal, como lo dije anteriormente. También se puede hallar el voltaje RMS. En la práctica van a tener ustedes aquí que hallar ese voltaje, también tienen que tocar parte de cómo hallar el voltaje pico, dado un ejercicio. La principal ventaja para medir con un osciloscopio es que nos muestra el comportamiento de la gráfica. ¿Qué es esto? Que en electrónica es muy importante esta parte, que tener la señal, ya que cuando están en un debido servicio técnico o en algún arreglo de algún equipo electrónico, el osciloscopio entra allí y hace su trabajo. Porque digo esto porque da una mejor lectura y más rápido se determina una falla, ya que con la señal salen otros parámetros donde se muestra que el voltaje pico, si está en lo correcto. O sea, se determina una falla más rápidamente que medirlo con un onímetro o con un tester, como se llaman los otros aparatos de medición. Ya quería continuar diciendo lo del plan de evaluación, ya ustedes ya lo conocen, ya han visto que se va a evaluar el día de hoy, esta unidad 3, que es la práctica número 3. Ya saben la ponderación de esto y qué parte de teoría se le va a pedir para que por favor me la hagan llegar al momento que yo la asigne. Ya aclarado esto, un osciloscopio en parte teórica, que lo voy a mostrar acá, es un instrumento, como lo dije, de medición electrónico que para la representación gráfica de señales eléctricas pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señal frecuentemente junto al analizador de espectro. Como pueden observar allí, aquí hay un osciloscopio ya en forma de equipo electrónico y esta es en forma ya haciéndose en forma virtual, en forma simulada. Como ven, la onda crece y decrece, aquí se amplía es el periodo de la frecuencia y la frecuencia, el periodo de la frecuencia. Cuando le doy más tiempo o menos tiempo, cuando le doy más amplitud. Como pueden ver esta parte, aquí hay una onda senoidal y aquí está arrojando otros valores, lo que yo le comentaba, de que el osciloscopio, como pueden observar, tiene varias perillas, varias funciones, varios canales donde pueden hacerse varias mediciones. Es muy completo, pero también tiene sus ventajas, que se las voy a decir más adelante. Pero está.
tipo de mediciones frecuentes que realizadas con un osciloscopio medida de voltaje. El título lo dice allí, es medida de voltaje. ¿Por qué? Porque este osciloscopio generalmente mide voltajes y normalmente uno de los puntos que están conectados a la masa es en voltios, 0 voltios, entonces simplificamos esa parte y entonces hablamos de voltaje. Cuando en la realidad es la diferencia potencial entre un punto A y tierra. Los voltajes pueden también medirse de pico a pico, que es el valor máximo de la señal, y el valor mínimo de la señal. Es importante que especifiquemos al realizar una medida de tipo voltaje. ¿Por qué? Porque en las unidades entra esa parte si son milivoltios, voltios. Eso para la hora de medir y de las medidas exactas. No, al momento de si se hace en forma matemática, en fórmula, tener en cuenta eso. No cometer el error de dar mal valor. Los tipos de mediciones más frecuentes que seguimos aquí viendo en el osciloscopio también entra la intensidad de corriente o la potencia. Los cálculos para las señales de corriente alterna. Aquí quería tocar este tema también que también pueden servir para medir corriente continua, como lo pueden ver ustedes en esta gráfica, que es una señal periódica así, constante, en línea recta. En cambio, la senoidal es la corriente alterna. Acá tenemos voltaje pico, cuando tenemos el centro aquí de donde ella llega aquí al punto más alto, el voltaje pico, el punto mínimo, el voltaje pico mínimo. El valor eficaz es cuando está de punta a punta, cuando está la amplitud aquí al máximo con esta amplitud. Ahí se mediría el voltaje eficaz. El voltaje RMS es el que llega acá, según el ángulo que tengamos, cuando estás a los 360 grados, es una onda completa, ese paso completo para empezar el voltaje, para medir el voltaje. El voltaje pico lo tenemos aquí, como lo representa la gráfica. El y el de 0 de 160 en este full ciclo tenemos el tiempo que le llamamos el periodo. Vamos ahora aquí a ver esta parte teórica para que ustedes la tengan allí. Cuando están los tipos de mediciones frecuentes realizadas con medidas en el osciloscopio en tiempo y frecuencia. Una medida indirecta se realiza calculando la inversa del periodo. Esa sería la fórmula cuando tenemos para hallar la frecuencia. Es igual a 1 sobre el periodo. Así hallaríamos la frecuencia. Pueden tenerse por aquí. Frecuencia igual a 1 sobre t, que es el periodo. Si encontramos la señal utilizando el mando de posición en vertical, podemos utilizar subdivisiones para realizar una medida. Me voy a parar un momentico aquí la diapositiva para que observen algo. Cuando habla de las divisiones, voy a hacer una semejanza aquí. Eso sea, para que ustedes tengan una idea, se asemeja mucho a una hoja de papel milimetrado para que lo vean por aquí. Papel milimetrado, saben que traen varias divisiones, subdivisiones. Así, aquí se tomaría una división. Cuando estas divisiones son aquí las internas, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos aquí, por lo menos 5 subdivisiones, 1, 2, 3, 4, 5 subdivisiones. Estas serían las subdivisiones.
En eso es que tienen que tener ustedes cuidado o tener presente cuando estén en un osciloscopio, cuando van a hallar el periodo, por si la señal entra así, que están en el centro, lo que las divisiones para contarlas y multiplicarlas por el tiempo, por el tiempo que le estén pidiendo, si es 40 milisegundos, 10 milisegundos, 20 milisegundos, según lo que le pidan en el ejercicio. Es la medida más precisa para realizar una medida, como estaba explicando, por las subdivisiones, y se va en forma matemática restando y se divide por el número de divisiones. Si son 40, arriba tenemos por lo menos 12 y la señal va con el número 10, serían 12 menos 10, 2 entre las divisiones, que sean 5, ahí me daría lo que les estoy comentando, el tiempo. Según la gráfica en lo que estemos hallando, claro está, si es el periodo, si es la frecuencia, si es el C, si es la fase, todos esos parámetros. Esto es lo que le estaba comentando ya en lo que dice en una pizarra de la subdivisión y las divisiones. Utiliza línea horizontal central. Aquí están las que van subiendo, aquí están las que van hacia la derecha, hacia la izquierda, y las que están bajando. Cuando se toma aquí, por lo menos si la onda pasase por aquí, ¿cómo lo voy a hacer aquí? Sería más o menos así, pasando por acá, donde está la punta de esta llave, y que la señal me toque aquí a la final de esta llave y se vuelve a repetir. Por ejemplo, que la señal sonidal sea así, y aquí vuelve y repita, se contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 subdivisiones multiplicadas por, donde si son 40 milisegundos o 50 milisegundos aquí abajo, el tiempo, cada subdivisión sería 5 milisegundos y son, póngale 20, lo que conté aquí, 40 y pico, 30 y pico, 5 por 30, un ejemplo, sería 5 por 0, 0, 550 milisegundos. Me tiene que dar lo mismo que está aquí en la señal cuando se repite. Ahorita en una parte simulada, cuando lo grafique, ustedes se van a dar cuenta. Esto es en parte teórica. Las mediciones en voltaje de C y de AC. Aquí hay un cuadro comparativo, lo que les explicaba cuando es en DC y AC. Cuando la medición es colocar la punta del multímetro, del multímetro roja en el punto positivo, eso lo dije en la clase anterior. Siempre hay que tener en cuenta que hay que colocarlo en el positivo, la punta roja, y en el negativo, la punta negra. En cambio, en AC no importa cómo se realice la medición, si la punta va en cualquier parte, sea en el neutro o sea en la fase. No tiene polaridad, es una medición de corriente alterna. Como lo muestra aquí en multímetro que les expliqué en las anteriores prácticas. Aquí lo tienen voltios, seleccionado el multímetro y me está midiendo en escala de 2, porque estas baterías de AAA son de 1.5 voltios, es lo que marca ella como característica. Al medirla con el multímetro me da 1.540. Él va a tener una tolerancia de más o menos 10 o 15% o 5% según sea la calibración del equipo. Así como ustedes ven aquí la parte positiva de la batería y la parte negativa de la batería. Cuando se mide en voltaje en DC. Y en AC, pues, como les expliqué, te coloca en cualquier punta y no hay polaridad. Relación que existe entre las mediciones de tensión efectuadas con el osciloscopio y con el voltímetro. Aquí es donde quiero hablar de las ventajas y las desventajas. Aquí les voy a dejar en esta parte
teórica unas diferencias. Ahí se ustedes notarán cuál es su ventaja y la desventaja de cada equipo. La forma más fácil de plantearse es que entre imágenes y números de un osciloscopio se puede ver imágenes y números, o sea, se puede ver la señal y se puede ver esto, números también, imágenes y números. En cambio, en el multímetro solamente voy a anotar puros números. Las medidas precisas son discretas. En la parte de un osciloscopio también entraría, si no está bien aterrado, daría falla de lectura. Esa es una desventaja en los osciloscopios. En cambio, los multímetros tienen la ventaja de que no necesitan estar aterrados, él mide y da su señal, el valor que se está midiendo sin error prácticamente. La única manera de que falle un multímetro tester es que la batería esté desgastada y va a dar lecturas que no son exactas. Tiene que tener una buena batería y estar siempre con una batería con voltaje. El que pide, ejemplo, si es 9 voltios, está en ese 9, 8.9, 8.8. Si vas a 8.5, 7 voltios, el, ya el multímetro empezaría con una desventaja, empezaría a dar lecturas erróneas. Y la intensidad de la señal en forma de onda y el valor de una señal, lo que explicaba, el osciloscopio tiene esa ventaja, la cual no tiene el multímetro. Medición del periodo de una señal. El periodo de una señal es así completa, cuando la estoy aquí en esta pequeña gráfica se ve, la que está todo en negrilla, significa que va desde 0 a 360 grados. Ahí ya hace un ciclo completo, la onda cenital. Ahí es cuando se toma la medición del periodo. El de fases indica aquí cuando lo tengo, estas dos señales, una adelanta a la otra o otra está atrasada a la otra. Entonces, donde ellas empiezan aquí, se cuentan las divisiones, se halla el de fase de la señal. Son simétricas, también tienen que ser simétricas si el ángulo o el valor del voltaje es el mismo. Si ya difiere el voltaje y la fase, ya esta no sería tan simétrica, ya se tendría que hallar de otra manera. Ya el osciloscopio puede medir directamente los tiempos, la medida del desfase será indirecta. Ahí se mide con el osciloscopio, pero se mide, como les estoy comentando, con el número de divisiones y subdivisiones para calcular lo que está mostrando en pantalla en el osciloscopio, sea simulado o sea en un equipo electrónico ya como tal, un osciloscopio. Las mediciones del periodo de una señal, lo seguimos viendo aquí. Las subdivisiones las quise volver a representar, que son estas que están aquí marcando. Y la división es la que es completa, la más grande, lo que estaba haciendo en la pizarra. Aquí el periodo se toma desde 0 hasta donde termina, como les decía, y la frecuencia se mediría el 1 sobre el periodo. La amplitud, lo que marca la onda, sea por arriba y sea por abajo. Aquí es 10 voltios, sería una amplitud de 10 voltios. Y era aquí completamente. Y acá les muestro la medición de varios periodos, o sea, de varias señales, cuando están desfasadas o cuando tienen la escala de 1 a 1, escala 1 a 2, escala 1 a 3 y escala 1 a 4. Eso es una escala que usted le dé al osciloscopio y me va dando este tipo de ondas, como ustedes las pueden observar allí. Estas son las 135. Les quería mostrar esto, una cosa. Acá tengo en el pendrive una calculadora programable. Se las quería compartir, que aquí podemos ver una, una señal más o menos para, como manera de ejemplo, voy a graficar
una señal senoidal. Aquí la colocamos. Y aquí me la estaría graficando. Tengo que cambiarle ahí tienen que estar ustedes pendientes cuando vayan a graficar, ya sea en el mismo osciloscopio, que esté en grados o que esté en radianes, para que le dé la onda senoidal. Eso difiere en la medida, ¿no? Por eso quería que lo vieran. Hacer, entramos acá a graficar, voy a cambiar a radianes, y ahora sí vamos, ahí la tenemos. Aquí me da valores de X, me da valores de Y, si le coloco valores y calculo la amplitud por aquí. También me salen las subdivisiones, las divisiones y las subdivisiones aquí subiendo en la calculadora. Y es casi lo mismo que hace uno cuando está programando en SQL, en este programa de simulación que ustedes ya lo tienen que haber descargado y usado para hacer la práctica número 1 y 2. Aquí les quería mostrar, aquí tenemos para sacar este osciloscopio, como les expliqué en la práctica pasada, nos vamos a los aparatos que al final, aquí lo tenemos, osciloscopio. Para hallar esta fuente AC de 10 voltios, la sacamos de donde están las fuentes, de aquí, fuente esta, 10 voltios. Y esto que tenemos aquí es un generador de señales. Importante, la práctica 3 también habla del generador de señales, es el que me genera la señal prácticamente. Es uno de los equipos electrónicos también importantes en un laboratorio o en un servicio técnico, porque de allí también conjunto con el osciloscopio hacen un trabajo de medición, como se dice, equilibrado y da las fallas, como les comenté, si las queremos buscar usando estos dos aparatos. Aquí ya coloqué la corriente, ahora vamos a buscar el, el generador, el generador de señales. Tiene que estar acá este no, este es el de display. Aquí está, generador de señales. Miren. Ustedes para conectar esto, pues se acuerdan de la práctica 1, pues lo van haciendo de esta manera. Lo voy a hacer aquí abajo, de manera de demostración. Lo coloco aquí abajo este. Aquí el osciloscopio tiene la particularidad que tiene un canal 1 y un canal 2. Hay otros que tienen otros canales también, claro está. Pero aquí en la forma de simulación tenemos dos. Si quiero conectar esta fuente hace lo que tengo que es, como les expliqué en la anterior práctica, de esta manera, igual como en esto lo conectamos en el canal 2 y así sucesivamente. De manera explicativa normal. Ustedes pueden practicar, que borramos, es engorroso lo que estamos, como les dije en la anterior clase, así simular es como un poquito difícil. Aquí ya está, ¿no? Así sucesivamente. Se conecta. ¿Cómo está conectado aquí? Esta conexión es lo mismo que tenemos acá. Para sacar la gráfica, nos paramos en el osciloscopio con el pie derecho, como dice, y aquí donde dice agregar gráfica, agregamos y la agrandamos así de esta manera. Y me queda la misma gráfica de arriba.
Cuando estamos trabajando sobre la gráfica, aquí también hay unas propiedades, aquí donde yo le doy el tiempo máximo, el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Para una onda sinusoidal es el máximo de 15, en este ejemplo, y el mínimo de 15. Y estamos evaluando la señal en un periodo de 50 milisegundos. Cada 50 milisegundos va a evaluar este tiempo, el periodo, el tiempo. Ahora, buscar aquí, vamos a lograr esto de manera explicativa y borramos este. El generador de señales. El generador de señales también tiene sus propiedades. Aquí sí está fallando lo que sé, pero también estoy adelantando un poco. Vamos primero al principio. Esto ya es casi lo último. Por lo menos le dan este ejemplo. 120 voltaje de 10.60, que es el valor RMS, para hallar el voltaje pico. Acá está conectada una fuente a 10 Hz, una frecuencia de 10 Hz. Aquí lo colocamos, también esto tiene sus propiedades. El voltaje RMS de 10.6 y la frecuencia de 10 Hz en este ejemplo. Aquí lo pueden ver cómo se va evaluando. Aquí ustedes van jugando con para la señal, donde ya arranque pueden medir. Aquí agrandamos en la parte esta y vamos a medir más o menos por donde ya está pasando. Yo necesito un voltaje pico de 15 y creo que si nos va a dar, porque aquí hay una división, dos divisiones y la mitad. Entre cada división, pues uno. ¿Cómo la sacamos? Le hacemos 20, ejemplo, 20, se la calculadora. 20 menos 10, 20. La altura mayor menos la menor, 20 menos 10, me da 10. Dividido entre 1, 2, 3, 4, 5 divisiones, me da 2. Entonces cada rayita vale 2. Cada subdivisión aquí. 2, 4, y aquí es la mitad de una, sería 5. Aquí el voltaje pico sería de 15 voltios. Con un voltaje, aquí con lo desagrandamos por el derecho, con un voltaje de 10.6, voltaje RMS. Si quiero hallar ahora el tiempo de el periodo, con el periodo debería arrancar de aquí está pasando, no, la marca completa, de aquí sí, este es un ciclo completo con este. Lo agrandamos, está un poquito antes de esta, voy a borrar aquí. Vamos a ver dónde llegue. Para hallar el... Ah, que se hace difícil de agarrarlo, no es tan fácil. Hay un poquito de paciencia para que se halle la señal. Aquí me tengo estas subdivisiones, hasta aquí contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aquí estamos diciendo que son 40 milisegundos, cada 40 milisegundos. Entonces vamos a restar 80 menos 40 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80 menos 40 son 40 entre 10, 4. A ver, 40 entre 10, 4. Cada rayita son 4 milisegundos. Entonces multiplicamos 4 por 25 que me están dando milisegundos.
Me quedarían 100 milisegundos. Es lo que tarda completamente en repetirse la señal. Seguimos. En la plataforma yo les voy a subir un video explicativo y allí hay un video también explicativo de donde se toca cómo hallar el voltaje RMS, donde se toca cómo hallar da una señal, qué frecuencia le damos y explica detenidamente cómo se halla este periodo y también la frecuencia por estado. Que eso es la práctica que ustedes van a realizar, prácticamente simular y darme los valores pico, los valores RMS, la amplitud, así sucesivamente, tras con el simulador la bien. Otro aquí. Acá cuando también ese video se lo voy a subir, tomé como referencia para que vean cómo se comporta un condensador en el momento de carga y descarga. Cuando yo quiero ponerlo a trabajar en forma de carga, existe en forma de descarga. Vamos a empezar. Este abierto, este abierto. Aquí ni nada. Ahora cerramos. Ahí empieza a trabajar. Aquí se vuelve constante a los 20 milisegundos. Voy a abrir el switch y cerrar este para que se descargue. Al descargar él se va. ¿Ya? Empieza a bajar la señal. Así se comporta un circuito RC, porque tiene resistencias y tiene un condensador. Ese es el comportamiento de un condensador. Él almacena y después descarga lo que almacena en voltaje. Ahora vamos a hacer en forma numérica o en fórmulas, por lo menos si les dan para hallar el periodo, yo voy a colocar aquí las fórmulas. Si dan un ejemplo como este, voy a colocar, que es un ejemplo más o menos por aquí va a partir la práctica que ustedes van a realizar. Tenemos, por ejemplo, este voltaje igual a 18 seno de 50 omega t más 15 grados. Ejemplo, ¿qué hallamos acá? Por lo menos aquí podemos hallar la amplitud, vamos a poner como datos. Esta es parte teórica, parte para comprobar los valores que se hallan por el simulador y en forma escrita. Los datos, quiero hallar la amplitud, quiero hallar la frecuencia, quiero hallar el periodo. Momento. Para que vayan notando ustedes, por lo menos esta fórmula es muy importante. El voltaje RMS, ¿qué es? RMS. En fórmula es el voltaje pico entre la raíz de 2. Así se hace el voltaje RMS como la herencia.
si nos dan el voltaje pico, en un voltaje pico, que es igual a 15 voltios, ¿qué sería? Sería el voltaje RMS 15 entre la raíz de 2. Acá, 15 entre la raíz de 2 me da 10,60. Donde toque voltaje pico, ¿qué pasó aquí? El voltaje pico aquí de 15, como estoy mostrando, entonces el voltaje RMS va a estar por debajo de lo que está en la gráfica. Me va a dar 10,60 por debajo. Quiere decir que está bien la forma. Acá para hallar este voltaje, en este otro ejercicio, esto era para explicarle cómo se halla el voltaje pico con esta fórmula general para que ustedes la tengan en cuenta. Si le piden en alguna parte en la práctica que yo les envíe, haya el voltaje de RMS. Acá, ahora, estoy pidiendo que hallemos amplitud, frecuencia y periodo de esta señal. Tenemos que, ¿el periodo qué es? El periodo es 2pi entre la frecuencia angular. W frecuencia angular, frecuencia, frecuencia angular. Vamos a hallar el periodo. Tenemos 2pi, que es una constante, entre la frecuencia angular, ¿cuál va a ser? Esta que tenemos aquí. Está acompañada del 50. ¿Cuánto nos daría eso? 2pi sería multiplicar 2 por 3,14, 16, que es la constante de pi, entre 50. Eso nos daría 0,125654. 0,125664 segundos. Ojo con las unidades. Me da esta parte. Ahora, teniendo el periodo, voy a hallar con la otra fórmula la frecuencia, que es. La frecuencia es 1 sobre el periodo, inverso. 1 entre lo que me dio acá, 0,125664, es igual a, buscando el inverso aquí, en la calculadora me da 7,9577. 7,9577 Hertz o fórmulas. Como les estoy diciendo, que está presente con las fórmulas. Ahora, ya tenemos la frecuencia, tenemos el periodo. ¿Cuál es la amplitud? La amplitud sería esta que está aquí, 18. Esa sería la amplitud. El número que está acompañando. Esta es la evaluación de la señal de X al periodo que se haya la frecuencia.
en el programa de LiveWire, tienen que, les expliqué que aquí al darle clic derecho entran a propiedades y ahí colocan los valores de ejemplo de la señal. Aquí lo estoy evaluando de 30 y menos 30, un tiempo de 40 milisegundos. Si se les pide que lo hagan así, aquí lo coloca. Y acá en la fuente también están las propiedades. Está voltaje RMS 10.6 y lo evalué a una frecuencia de 10 Hz. Ya prácticamente estamos llegando al final. Esta práctica es una, no como la vez pasada que fueron dos, se ve más, fue menos contenido, por lo que estamos hablando solamente del osciloscopio y del generador de señales. En la parte de simulación usted puede colocar varias fuentes, aquí le pueden dar varios valores de voltaje pico, voltaje RMS, con el material que les voy a subir a la plataforma que ustedes se van guiando y profundicen sus conocimientos allí. Cualquier duda me la hacen llegar por la plataforma, por un mensaje, y les explico con mucho gusto si no entienden alguna fórmula o cómo en la parte de simulación no puedan hallar algún periodo o alguna frecuencia, me avisan. Igual como le digo, con los videos que voy a dejar de referenciales acá también hay material y el video explicativo que voy a subir a la plataforma, pues también van a observar lo que les hablé hoy. Bueno, como les dije, cualquier duda me la hacen llegar. Yo voy a subir el material de apoyo, estas diapositivas y me despido entonces. Hasta luego.